Cuanto más avanzamos, más vemos que las diferentes religiones son solo formas diferentes de alcanzar la misma cosa. Swami Vivekananda. Bienvenidos a este segundo video sobre el despertar espiritual y el despertar de los poderes de tu mente. En el video anterior aprendimos o vimos dos analogías sobre qué es esto del despertar espiritual, que se puede comparar con un despertar de un sueño o con el salir de una cueva. Si no has visto el video 1, te aconsejo que lo vayas a ver ahora antes de ver este video y que no te pierdas ninguno de esta serie de videos introductorios, porque todos tienen una secuencia. Y además no te pierdas ninguno porque cuando vayamos al entrenamiento en vivo, donde vas a tener la experiencia, donde vas a activar los poderes de tu mente y donde buscamos que tengas una experiencia de despertar espiritual, pues la puedas conseguir gracias a todo este contexto de estos videos introductorios. Ya vimos que se puede comparar con el despertar de un sueño o el salir de una cueva. Pero también dijimos que esta primera experiencia de despertar espiritual, salida del sueño, salir de la cueva, no es el final, en realidad es el principio. Y en ese sentido vamos a hacer una distinción. Existiría un despertar espiritual temporal, momentáneo, y un despertar espiritual permanente, que sería a lo que realmente estaríamos aspirando. ¿En qué sentido? Es decir, muchas personas han tenido ya una experiencia de despertar, que sería una experiencia donde percibes la realidad de una forma mucho más ampliada, como una ampliación de los sentidos. Se puede manifestar de distintas formas, como una perspectiva diferente de la vida. Puede ser una experiencia a lo externo, que percibas como que más luz en los árboles, como que de repente todo está conectado, como si las piedras, el agua, todo tuviera vida. O una experiencia más relativa a lo interno, como una profunda paz mental, una conexión con la divinidad, un amor por todos los seres. Conectas a ese nivel espiritual. En estudios se ha visto que varias personas han tenido este tipo de experiencias. A veces es después de una meditación o durante una meditación muy profunda. A veces es estando en contacto con la naturaleza, a veces puede ocurrir en profundo estado de oración o a veces simplemente estando solo, reflexionando muy relajado y te llega como que ese momento. O a veces después de un gran sufrimiento. Platíquenme debajo aquí de este video en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido una de esas experiencias, una revelación, una experiencia mística, religiosa, le podemos dar distintos nombres. Pero eso no es el fin, eso es solo el principio. Entonces cuando experimentamos esta realidad, como que salimos, no sé si han visto esta escena de Matrix, a ver si Ricardo nos la puede poner, donde estás en tu vida normal, pero de repente sales de la Matrix y ¡pum!, la persona despierta y está como que dentro de unos huevos donde ve a todos los humanos le están chupando la energía y todo eso, y entonces se da cuenta que esa es la realidad y luego vuelve a la Matrix, ¿no? Sería algo así, solo que en vez de despertar y ver un montón de personas dentro de huevos que le están chupando la energía, verías una realidad espiritual. Realidad espiritual también, no quiero que se confunda como que de repente ves un montón de ángeles cantando en coro y todo eso. No, más bien ves como el espíritu en la materia. Algunos lo han expresado como Dios en los árboles, Dios en las plantas, Dios en mí, en mi interior, algo así. Entonces tú te das cuenta de eso. Es un despertar espiritual temporal, una revelación, por decirlo así. Y luego vuelves a tu día a día. Tienes que seguir trabajando, ¿no? Tienes que seguir comiendo, tienes que seguir haciendo tus asuntos de tu día a día, tu rutina, etc. Pero no vuelves igual, porque ya sabes que hay otra realidad, otra forma de percibir las cosas. También, por ejemplo, se da estas personas que consumen alguna planta enteógena, una cosa así, que les cambia su forma de ver, o durante un ayuno, ¿no?, una ceremonia, y entonces perciben otras cosas y dicen, ¿qué es esto? Una realidad más allá. Y luego vuelven, ¿no? Por ejemplo, Mike Tyson platica esto, que después de tener una ceremonia de ayahuasca, que percibió otras cosas, su vida se transformó, dejó de ser tan agresivo, empezó a ser más comprensivo con los demás, una cosa así, dice en una entrevista que le hace. Y esto es muy común, una experiencia cercana a la muerte. Hay muchas formas de acercarte a esta realidad espiritual, ¿no? Pero el caso es de que ese es un primer insight, una primera revelación, un primer momento. Y es lo que podríamos llamar ese despertar espiritual temporal, momentáneo. Vuelves a tu vida normal, pero ya no es como antes. Ya sabes que hay otra cosa allá. Y normalmente buscas experimentarlo.
En una vía más tradicional, en un entrenamiento como el que nosotros estamos enseñando, pues la idea es tener ciertas prácticas que te permitan repetir esta experiencia de una forma más frecuente. Porque cada vez que tú tienes este tipo de experiencias, vuelves a tu vida normal distinto, con otros rasgos, con más paz interior, con más empatía por los demás, con un amor más desbordante, con menos miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es tan importante encontrar una vía donde no dependas a lo mejor solamente de las plantas. Puedes a lo mejor tener tus primeras experiencias ahí, no puedes depender de ello, ¿no? Porque además unas de ellas o en ciertas dosis te pueden dañar o etcétera. Entonces, tratamos de dar un entrenamiento a la gente para que por medio de ciertas prácticas probadas puedan repetir esa experiencia una y otra vez. Porque el objetivo último sería llevar esa conciencia de unidad, ese estado elevadísimo, por decirlo así, al día a día, que ya sería la fase de estar como iluminado, donde la felicidad, la plenitud está a flor de piel, todo lo que haces parece sagrado. Esa experiencia que tuviste momentánea, pero todo el día. Se puede estar ahí y es lo que se llama como un estado de iluminación. Y que sería el gran propósito y es al que vamos a llamar de ahora en adelante el despertar espiritual permanente. Entonces ya tenemos esta diferencia, el despertar espiritual temporal y permanente. Esto que te estoy diciendo es nuevo, me lo acabo de inventar para este entrenamiento. Es algo, un concepto de la New Age. ¿Qué crees tú? En realidad esto es antiguísimo, milenario. Tanto es así que en realidad es lo que buscan todas o al menos la mayoría de las religiones y las tradiciones místicas de la humanidad. Obviamente le han dado otros nombres, pero para demostrártelo voy a hablarte de qué nombres le han dado en al menos las religiones más importantes y más grandes de hoy en día. Pon mucha atención. Por ejemplo, en la tradición hindú vemos que el místico busca el Nirvikalpa Samadhi, que es un estado de unión inmediata, no dual con lo divino, donde se trasciende el pensamiento y la dualidad. Normalmente es un estado temporal y que se alcanza tras un aislamiento, un ascetismo, una profunda meditación. Eso es lo que busca el místico en un primer momento. Pero después ese estado busca llevarlo al día a día. Y es lo que se llama Sahaja Samadhi. Un samadhi permanente, un samadhi completo en el día a día. Y también se le llama la unión con Brahma. Al principio el místico tiene esos flashazos de divinidad, ¿no? O de conexión con el todo, de samadhi. Samadhi también puede traducirse como éxtasis. Pero luego llevarlo al día a día y ya es cuando está unido con Brahman y es la máxima aspiración de la mística hindú. Luego, si vamos por ejemplo al budismo, veremos que ellos también buscan por medio de distintas prácticas, porque el budismo tiene muchas ramificaciones. Entonces algunos hacen la meditación, algunos ayunos, algunos ascetismo, algunos por medio de la práctica de la virtud, entre otras cosas, las nobles verdades, etc. Pues buscan entrar primero en un estado de samadhi sin forma. Es un estado de samadhi, de éxtasis momentáneo. Normalmente también tiene la particularidad, el paralelismo, de que esos estados se encuentran tras mucho meditar, el aislamiento, la oración, ese tipo de cosas. Y una vez que ya han percibido la realidad de esa forma, que ya han alcanzado ese estado de éxtasis, se busca por medio de la virtud, del buen hacer, etcétera, o distintas vías, alcanzar ese estado todo el tiempo, llevarlo al día a día, no necesitar ir y aislarte en una cueva, sino que tú puedas hacerlo en el contacto con tus semejantes, incluso en el trabajo, en las acciones del día a día, lo que llaman en el budismo el estado de la iluminación. En el taoísmo vemos también que, por ejemplo, no se habla como un dios personal, sino más como una fuerza, un estado, el camino, ¿no? El Tao, la fuente primordial de todas las cosas. El místico primero busca conocer el Tao, unirse con el Tao. Y al principio es momentáneo, una experiencia, digamos, mística. Pero luego el místico busca fluir, empieza a tener contacto con el Tao, busca alinearse, por decirlo de alguna forma, a su voluntad. De tal forma que todos los actos que hace, el cómo habla, cómo ayuda, ya no se dirija por un sentido de sí mismo, sino que esté fluyendo con la voluntad del Tao.
y es un estado que se le conoce como el estado de Wu Wei, que podría traducirse como acción sin acción. Todas las personas actuamos en base a nuestros deseos, nuestros intereses, no sé qué, pero el que está en estado de Wu Wei ya no actúa por sí ni para sí, actúa porque es un canal de manifestación del Tao, simplemente es un canal, por eso es acción sin acción. Actúa sin actuar, actúa no para sí, sino actúa porque fluye con el Tao, y entonces ya todo lo que hace es perfecto porque está alineado con la voluntad del Tao, y es el máximo nivel del taoísmo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el judaísmo. En la cábala judía se busca la Debekut, que es el estado que se puede traducir Debekut como adhesión a Dios. En la cábala judía se enseña sobre la Shekinah, la presencia de Dios en cada ser humano. Entonces, por medio de ciertas prácticas un poco diferentes al budismo, aunque también contempla la meditación, pero acá contempla la oración, el estudio de los textos sagrados, los cantos tan tradicionales del judaísmo, y por medio de eso busca adherirse a Dios, tener una experiencia mística, una unión con ese ser divino, con la Shekinah, y luego llevar esa unión todo el tiempo. Si te fijas, se repite lo mismo. Incluso ellos manejan el concepto de Tikkun Olam, o la sanación del mundo, que dicen que cuando una persona alcanza ese estado como iluminado, ayuda a la conciencia global y mejora el mundo. Entonces también el místico judío no solo busca la salvación o la santificación para sí mismo, sino para el mundo entero. Bueno, de hecho también en el budismo ocurre lo mismo. Está el Hinayana, el vehículo pequeño, individual, digamos, y el Mahayana, el vehículo grande. Es decir, unos buscan la iluminación personal y otros, el Mahayana, el vehículo grande, la iluminación de todos los seres. Imagínate qué hermoso. Quiero que veas estos paralelismos. Lo que te decía es lo que han buscado todas las religiones. Y en el cristianismo pues ocurre lo mismo. Digamos que aquí el primer contacto, el primer despertar es cuando Jesús enseña la verdad de que eres un hijo de Dios. Normalmente crees que eres un ser de carne y hueso y que esa es tu realidad. Pero entonces viene Él y te dice, eres hijo de la divinidad. Tienes un potencial divino. Tu herencia, tu ADN, tu código más íntimo es divino. Y luego Jesús sigue enseñando sobre esa línea, ¿no? Sed perfectos como el Padre es perfecto. Hacer la voluntad del Padre. Yo soy la verdad, seguidme y tendrás vida eterna. Busca el reino de los cielos. Todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Toda la enseñanza de Jesús se funda sobre esa premisa. Somos hijos de Dios. Y ese sería como un despertar. De hecho, aquí te vas a dar cuenta de que ese despertar puede ocurrir por la meditación, la oración, etc. Pero también con la adquisición de sabiduría. Cuando tú comprendes cómo funciona el universo, que podríamos decir es la sabiduría, sobre todo lo que tiene que ver con la sabiduría perenne o la sabiduría del mundo espiritual, también ocurre una revelación que podría compararse con un despertar espiritual. Entonces, cuando Jesús te enseña esto y tú lo crees por medio de la fe, pues es un despertar espiritual porque despiertas a una naturaleza espiritual. Eres hijo de Dios. Y ese es el primer camino. Cuando tú crees eso, digamos, el bautismo, cuando tú aceptas y dices, yo creo en eso es lo primero. Y lo segundo es tratar de conocer la voluntad de ese Padre y hacer esa voluntad, alinearte con la voluntad. Si te fijas, mucho paralelo con alinearte con la voluntad del Tao, alinearte con la voluntad del Padre. Y entonces, ese estado de Wu Wei del taoísmo, podríamos compararlo con alguien que conoce también la voluntad del Padre, que solo hace la voluntad de Dios, que era lo que hacía Jesús. Jesús decía, yo no actúo por mí, sino es Dios el que actúa a través de mí. Un sabio taoísta diría, no soy yo el que actúa, es el Tao el que fluye a través de mí. Digamos que el fin último del cristianismo sería conocer a la perfección la voluntad de Dios Padre y hacerla. Y mantenerte haciendo esa voluntad. Cuando tú lo logras hacer, eres uno con Dios, te fusionaste con ese ser divino que está dentro de ti, y pues has alcanzado la inmortalidad, la vida eterna y etc. Y bueno, ya para terminar vamos a ver el último paralelismo con el Islam. Una de las ramas del Islam que es el sufismo. En el sufismo se habla de un estado de fana. En el estado de fana se puede decir que es la aniquilación del ego en la presencia de Dios. Es decir, una experiencia de unión directa con lo divino que trasciende el yo. Normalmente ese estado de fana, por ejemplo, los derbaches, esta forma de sufismo, buscan por medio de la danza, ¿no? Estos hombres que danzan dando giros, buscan por medio de esos giros, de esas danzas, entrar a un estado de éxtasis, de unión con Alá, con la divinidad. Es un éxtasis tan placentero que merece, digamos, todo el esfuerzo y lo hacen una y otra vez hasta poder alcanzarlo. Y luego lo quieren repetir y repetir y repetir.
Y ese sería como el despertar espiritual temporal. Pero luego le llaman un estado que se llama Vaka, que sería un estado de permanencia en Dios, tras retornar de Fana, como si te quedaras con esa esencia que probaste, y entonces trae esa Fana, ese estado, al día a día. Y entonces ya puedes ver y servir a Dios en todo lo que haces. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que te decía al principio, esto no es un concepto New Age, esto no es un concepto de moda, esto no es algo que me he inventado yo, es el fin último de todas las tradiciones místicas y religiosas del mundo y la historia de la humanidad, al menos las más importantes. Y podría seguir mencionando temas, pero tampoco quiero hacer aquí pues un video demasiado largo. Solamente quiero que te quedes con esto. Durante este entrenamiento, el entrenamiento en vivo, buscamos que por medio de las prácticas, las meditaciones que vamos a hacer, los poderes mentales que vamos a desarrollar, las perlas de sabiduría que te voy a ir dando durante ese entrenamiento, vayas experimentando un despertar espiritual. Y bueno, habrá algunos que experimenten eso durante las meditaciones, habrá otros que cuando puedan ver su aura y empiecen a ver el aura en los árboles, o habrá otros que simplemente puede ser que en una de estas reflexiones se queden como wow y les empiece a ampliar la conciencia, empiecen a ver una realidad más allá, o en la experiencia de telepatía, yo qué sé, ¿no? Buscamos dar distintas prácticas y temas con ese objetivo, y eso es lo que estamos buscando en este entrenamiento, y eso es lo que buscamos que experimentes tú. Y una vez que lo hayas experimentado, también voy a enseñarte en una de las clases en vivo un camino probado para poder ir llevando ese estado al día a día, ¿de acuerdo? Que sería nuestro objetivo último. Así que, pues bueno, si esto te interesa, si esto es lo que tú estás buscando, si es lo que quieres experimentar, tal y como han buscado los grandes maestros y sabios de todas las épocas, pues estás en el camino correcto. Así que prepárate, porque esto apenas está empezando, y nos vemos en el video siguiente. Un fuerte abrazo.